Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal Arquitectura y Madera, y en el video de hoy vamos a ver un segundo episodio de lo que llamamos propiedades de la madera, en este caso particular orientado a la propiedad de la biodegradación de la madera. Y dicho esto, comenzamos con el video. Bien, como decíamos, hoy vamos a hablar de la propiedad de biodegradación. La biodegradación, primero por un lado, es una de las cualidades a partir de las cuales la madera se destaca como una construcción sustentable. Que las cosas sean biodegradables para todo aquello que denominamos sustentable es realmente un punto a favor. Pero obviamente queremos que esta biodegradación no suceda mientras nosotros, supongamos, estamos habitando una construcción de madera, que es uno de los mitos y de las creencias que en general tiene el usuario cuando está en la duda si construir en madera o construir en otro tipo de tecnología. Con lo cual, la charla va a estar orientada a, de alguna manera, sacarnos de encima de ese mito, afirmando de alguna forma que la técnica y la tecnología en la actualidad ha hecho que esta propiedad de biodegradación sea un problema totalmente solucionado. Con lo cual, bueno, la madera finalmente es un material orgánico y como tal está en constante evolución con el medio que la rodea. Y en algunas especies es susceptible al ataque de los hongos y los insectos. En general aquellas especies que son de bosques implantados. Siempre recordemos que cuando hablamos de construcción en madera nos referimos básicamente a bosques implantados. En nuestro país las maderas dominantes de plantación son los pinos resinosos y los eucaliptos. Los eucaliptos en menor medida son susceptibles al ataque de hongos e insectos, pero sí lo son los pinos, que si no son tratados adecuadamente podemos tener dificultades, pero a través del diseño y de los tratamientos que nos brinda la industria, podemos decir que este problema de su durabilidad frente al ataque de hongos e insectos ha quedado totalmente solucionado. Y acá empezamos a definir algunos términos. Cuando hablamos entonces de proteger a la madera del ataque de hongos e insectos, nos referimos a preservar, cuya definición habla de proteger y resguardar anticipadamente a una persona, animal o cosa de algún daño o peligro. Entonces siempre vamos a hablar en cuanto a los agentes biológicos o a la biodegradación, que vamos a preservar la madera y la vamos a preservar del ataque de hongos a través de fungicidas y del ataque de insectos a través de insecticidas. Entonces las vamos a preservar de los agentes biológicos y esta acción se denomina entonces preservación o también es conocida con el nombre de curado. La vamos a preservar de la acción de hongos. En algunos casos, algunos hongos solo generan un problema estético, como el clásico hongo de la mancha azul, que es muy habitual en los pinos, y en otros casos los hongos generan putrefacción en la madera. En general la gente tiende a pensar que el principal problema son los insectos, pero en mi opinión no es así. El verdadero agente del cual uno debe proteger una construcción, y que es muy fácil hacerlo, es de los hongos, ya sea mediante ventilaciones o envolviendo a la casa, a la construcción, con algún material que haga que ésta permanezca durante toda su vida útil seca. Vamos a evitar la proliferación de hongos que requieren un cierto balance de temperatura y humedad para poder desarrollarse. Y por supuesto que tenemos el ataque de insectos, pero que también mediante la aplicación de productos insecticidas es un problema totalmente solucionado. Es más, incluso muchas veces, esta es una clásica foto de un bicho taladro en un piso de pinotea, cuando trabajamos con madera seca en cámara, el proceso de secado artificial al que se somete a la madera, que es un proceso mediante el cual se incorpora humedad y luego se la seca y se le vuelve a incorporar humedad y se la vuelve a secar, la madera se la lleva a temperaturas que pueden estar entre los 70 y los 90 grados, con lo cual una madera seca en cámara es muy difícil que pueda contener en su interior alguna larva de este molesto insecto. Entonces básicamente tenemos dos métodos
para preservar la madera. Por un lado tenemos lo que podemos llamar el método casero, que es a través del pincelado o la inmersión de las piezas de madera en una batea a la cual la llenamos con el producto impregnante. O el proceso industrial, que es el más recomendado, ya que los primeros dos solo nos proveen de una protección superficial durante un periodo más corto de tiempo. En cambio, el sistema industrial, mediante vacío-presión en autoclave, nos permite un tratamiento químico que va a durar una cantidad de años mucho mayor. Y aparte, nos vamos a garantizar que toda la sección de la madera, es decir, toda la masa de la pieza de madera, ya sea una viga, una columna, un parante de bastidor, quede impregnada en toda su sección. Acá vemos entonces el autoclave, que es este cilindro metálico. Al costado podemos ver los cilindros que van a tener los preservantes. En general, en nuestro país, los agentes químicos que más se utilizan son aquellos cuyas siglas son CCA y en menor medida los de CCB. Entonces la madera se la somete a este tratamiento en el cual dentro de este cilindro se genera vacío que de alguna manera permite abrir las fibras de la madera para luego poder aplicar con distinta carga de kilos el impregnante y de esta manera garantizar que toda la sección de la madera quede totalmente impregnada en este producto, que además nos va a dar una duración que no va a ser nunca menor a 50 años. Bueno, como podemos ver acá, entonces no siempre es necesario utilizar madera impregnada. Dominantemente lo que vamos a impregnar, como decíamos antes, son los pinos. Los eucaliptos tienen una mejor resistencia al ataque de hongos e insectos, si bien no están exentos de ellos, pero tienen una mayor durabilidad. No así los pinos, con lo cual los vamos a impregnar. Ahora, ¿es necesario utilizar madera impregnada en toda la construcción? Bueno, la respuesta a esto va a tener que ver con el sitio en el cual ejecutemos la construcción. Hay sitios en nuestro país en donde los climas y la geografía hacen que tengamos una mayor presencia de hongos e insectos que se alimentan de la madera. En algunas regiones del país, por sus condiciones de humedad, de temperatura y de clima, vamos a tener que estos agentes están en una presencia mucho menor, con lo cual no siempre va a ser necesario impregnar toda la madera. Ahora, en algunos casos siempre es recomendable, yo diría, es condición trabajar con maderas impregnadas, donde, por ejemplo, cuando utilizamos soleras de implante en los sistemas de entramado cerrado, esa primer pieza de madera que nos va a replantear toda la obra, la recomendación es siempre que esté impregnada en autoclave de manera industrial. Es esta pieza que vemos aquí abajo, que es la que hace la interfaz, en este caso, entre la fundación húmeda y el resto de la construcción seca. Esta pieza, recordemos siempre como condición realizarla en pino impregnado. O cuando estamos trabajando en una estructura, como puede ser este caso, que va a ser la estructura de soporte de un deck, de una pileta, también se hace imprescindible trabajar con pinos impregnados. Las impregnaciones pueden estar entre los 4 kilos, 6 kilos y 10 kilos. En el caso de un deck, lo más recomendable es utilizar en un deck, sobre todo de pileta, es utilizar la máxima impregnación, que es a 10 kilos, sobre todo como podemos ver en este caso en el cual las piezas de madera están prácticamente en contacto con el suelo, incluso algunas de ellas están casi semienterradas, con lo cual esta impregnación a 10 kilos nos va a garantizar una muy larga vida útil de esas piezas de madera. Después finalmente, en este caso, bueno, este deck está terminado con un piso de Eucalyptus grandis, que en este caso no requiere de impregnación, porque ya es una madera que tiene una buena durabilidad. De nuevo, una estructura de un deck, o en este caso, como estamos viendo, lo que sería el basamento, o sea, el piso de una casa, en donde más allá de que quede ventilada, que siempre es una buena solución de diseño, dejar que
toda la superficie horizontal inferior de la casa quede ventilada. Siempre es recomendable también usar madera impregnada, ya que cualquier problema que podemos tener en una situación de este tipo, en una madera ubicada en este sector de la construcción, después va a ser muy difícil su reparación o mantenimiento, con lo cual lo único que nos está garantizando que no vayamos a tener problemas a futuro en estas estructuras es la utilización de pino impregnado. Ahí vemos la estructura que veíamos antes, que se estaba empezando a armar, como va consolidando después entonces la construcción. En este caso, el resto de la vivienda no tiene madera impregnada. Pero en estos casos, como decía antes, ya sea para basamentos, para soleras de implante o estructuras de deck, siempre es recomendable, y yo insisto, es casi condición, utilizar madera de pino impregnado. ¿Dónde más? También cuando hagamos revestimientos, que también pueden ser en pino, también es necesario que esta madera esté impregnada, quizás con una carga menor, que puede ser de 4 o de 6 kilos, y esto nos va a garantizar entonces una muy buena durabilidad a lo largo del tiempo. Estas maderas no van a ser atacadas durante su vida útil ni por insectos ni hongos. Bien, y para terminar este video vamos a ver una pequeña secuencia de imágenes de construcciones que superan los 100 años de antigüedad, como de alguna manera, como siempre digo, termina de convencernos y derribar este mito acerca de la durabilidad de la madera en la construcción. Bueno, como siempre les agradezco a todos aquellos que me aguantaron hasta el final del video y nos estamos viendo en el próximo. Un saludo a todos, nos vemos.